Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Me llamo William Vilches Quesada. Tengo 58 años, sexo masculino, ¿Y nivel educativo? pero quinto de secundaria completa. Muy bien. Empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? En esos años el país estaba bien mal. La economía estaba por los suelos, la plata no alcanzaba, todo subía cada día. Había una hiperinflación terrible que venía de antes, desde hace años atrás. Otro problema era el terrorismo. Tenía el país con miedo, no se podía viajar tranquilo. Habían coches bombas, apagones, era un caos todo realmente. Y cuando Fujimori dio el autogolpe en el 92, recuerdo, ahí sí las instituciones se fueron al tacho. Cerró el Congreso, ¿qué más? Manejó todo él con el otro delincuente Montesinos. Se metieron en muchas cosas oscuras. Había tanta corrupción por todos lados. Fue un caos real. Muy bien. ¿Y qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿O por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, los precios se dispararon en un día para otro porque quitaron los subsidios. Mucha gente la pasó mal, pero eso sí, la inflación bajó. El país se estabilizó después de un tiempo, aunque el costo social fue bien fuerte. La gente pobre sufrió bastante ese primer golpe realmente. Y hablando de la pobreza, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Bueno, a ver, recuerdo, hubo programas sociales, me acuerdo Foncodes, las obras chiquitas, los comedores populares, ¿qué más? El vaso de leche, llegaba ayuda sobre todo a los más pobres. También se construyeron carreteras y colegios, pero siendo sincero, muchas veces se usaban esas ayudas para ganar votos. Venían justo en campaña o cuando les convenía. No todo fue limpio. Y ahora, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, lo que recuerdo en la lucha contra el terrorismo, el Estado por fin reaccionó fuerte, porque Fujimori capturó a Abimael Guzmán y eso sí que fue un alivio para el país. Se sintió más seguridad, ya no había tantos apagones ni bombas, pero también hubo cosas bien feas, como la matanza de la Catuta y Barrios Altos. Dicen que el Congreso, el grupo Colina actuaba con permiso, entonces sí se derrotó al terrorismo, pero a costa de violaciones a los derechos humanos. No todo puede justificarse. Vale. Y durante este gobierno de Fujimori se realizó también una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres que eran sobre todo campesinas o indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? A ver, recordar. Así recuerdo eso de las estilizaciones. Eso, eso sí fue una barbaridad. Muchas mujeres, sobre todo pobres y campesinas, fueron esterilizadas sin que les expliquen bien, algunas engañadas o presionadas. Eso no se hace, pues uno puede estar de acuerdo en planificar su familia, pero no imponiéndotelo, ni abusando de la gente más humilde. Fue una política mal manejada, injusta y discriminatoria para mí.
¿Vale? Es una opinión muy válida. ¿Y conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, la prensa, ahí sí que en esos tiempos casi todos sabían que Montesinos tenía comprados a varios canales. Pagaban para que hablen bonito del gobierno o ataquen a los opositores. Había periodistas que denunciaban eso y los perseguían. Se perdió la libertad de expresión realmente porque la televisión mostraba solo lo que el gobierno le convenía. Recién con los Vladivideos se vio la magnitud del asunto. Y como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo esta para nuestro país? Realmente caía Fujimori, comenzó su caída cuando apareció el primer Vladivideo, donde se veía clarito a Montesinos sobornando a un congresista. Ese fue el comienzo de su fin realmente. Después de eso, Fujimori recuerdo que se fue del país y tuvo la conchudez de renunciar por fax. Imagínate, el Congreso no se lo aceptó, menos mal, y lo sacaron por incapacidad moral. Recuerdo que ahí entró Paniagua y empezó la transición. Fue un momento difícil, pero necesario. Las consecuencias fueron grandes. El Perú tuvo que reconstruir su democracia, reforzar instituciones y enfrentar la corrupción que se había desatado. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos su recuerdo de aquellos años tan difíciles y decisivos para nuestro país. Escuchar la voz de quienes vivieron esa época nos ayuda a entender mejor nuestra historia y a reflexionar sobre lo que nunca debemos repetir.